Abramos en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Dice la palabra de nuestro Dios: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vamos a dejar ahí la lectura. Aquí tenemos la sanidad del paralítico de Betesda, pero quisiera que pensáramos un momento en cómo escuchamos nosotros la voz de Dios. En una época, hace muchos años, se puso de moda la palabra estéreo. ¿Recuerdan ustedes? Las emisoras hace muchos años solamente se escuchaban en AM. Pero cuando comenzó a escucharse en frecuencia FM, ¿verdad que todo sonaba mejor? Se oía mejor. La palabra en realidad significa 2 canales o 2 micrófonos en sonido estereofónico, ya en 2 baffles. Suena mejor, más estéreo, como dice la palabra. Porque la música está compuesta por 2 pistas y fue grabada con 2 micrófonos. Y quiere decir que nosotros tenemos que, para escuchar mejor un equipo de sonido, pues no hay nada mejor que sintonizarlo en en FM o en equipo estéreo. Pero fíjense que hay un famoso refrán de un fraile que dice: con un oído, dice él, puesto en el Evangelio, y un oído puesto al pueblo o en el pueblo. Y no basta escuchar a Dios con un solo oído. La alta fidelidad a la voz de Dios se alcanza solamente a escuchar en estéreo, con un oído en la palabra, con un oído en la escritura, en la Biblia, y el otro en la realidad presente. No basta oírlo con un solo oído. Hay que escucharlo en estéreo. ¿Qué podemos pensar nosotros referente a esto? ¿Cómo deseamos escuchar nosotros la voz de Dios? Podemos decir que hay que escucharlo en estéreo, con un oído en la revelación pasada y con el otro en la realidad presente. Solo ocupando los 2 oídos podemos sintonizar con fidelidad la voz de Dios, la voz divina. Ahora vuelvo a la pregunta: ¿cómo deseamos escuchar la voz de Dios? ¿Solamente en el pasado? ¿O solamente en el futuro? Lo mejor, lo ideal es escucharlo en el pasado y escucharlo en el presente. Miren, con el primer versículo nos da una indicación de tiempo acá en el Evangelio de Juan, pero así sin mucha precisión. Dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos. Esta era una técnica del evangelista Juan con que él muchas veces iniciaba sus escritos, las historias. Y el propósito de esta técnica de Juan es establecer un vínculo entre eventos que Juan ve como un conjunto. El interés de Juan no es el calendario, sino la relación temática de los relatos. Por lo tanto,
La función del versículo 1 no es indicar con precisión la fiesta en la cual Jesús sanó al paralítico. Es decir, Juan nos invita a ver la controversia entre Jesús y las autoridades judías durante la fiesta. Así que el capítulo 5 del Evangelio de Juan nos relata un hecho distinto a la de las bodas de Caná y la sanidad del hijo del oficial. En estos relatos donde Jesús realiza señales respectivamente, este capítulo narra el principio de una nueva etapa en el ministerio de Jesús al sanar a este enfermo en un día de reposo, en un día de descanso. Esto provocó abiertamente un enfrentamiento entre los principales judíos por causa de sus muchas tradiciones con respecto a guardar el sábado, y aprovechó también esta oportunidad para afirmar su deidad, que Cristo es igual a Dios, una afirmación que para sus oponentes era una blasfemia, era una ofensa. Entonces nosotros debemos escuchar la voz de Dios en el pasado, reconociendo que la iniciativa de salvación viene de Jesucristo. Veamos el versículo 2, donde dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y ahí leemos hasta el 9, y nosotros vemos ahí en esta ocasión, en esta narración, que Juan nos relata que después de lo acontecido en Caná de Galilea, Jesús retorna a Jerusalén, días donde tenía lugar una fiesta. No dice ahí qué fiesta, de qué fiesta se trataba, no lo especifica. En Jerusalén, era en Jerusalén, y había cerca de las puertas de las ovejas un estanque llamado Betesda. Ahí en el versículo 2 acabamos de verlo. Podemos ver que Jesús escucha la voz de Dios, el Padre, en el pasado, en estéreo. No solo encontraba la voz de Dios en los hechos del pasado, sino también en las necesidades, en las oportunidades presentes. Muy diferente fue la práctica de las autoridades judías de ese tiempo. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos se esforzaban por escuchar la voz de Dios, pero en el pasado, solamente en el pasado. Estudiaban la palabra de Dios, pero no escuchaban nada en el presente, en su tiempo actual, frente a las necesidades, a las posibilidades del presente. Ellos se hacían los sordos, no escuchaban las necesidades del presente, solo querían estar en el pasado. Y todo eso empezó cuando Jesús encontró a aquel hombre enfermo acostado al lado de aquel estanque llamado Betesda. No estaba solo. Juan nos dice que había una gran multitud enferma que rodeaba el estanque. Ahí habían ciegos, habían cojos, paralíticos, enfermos de todo tipo, de toda clase, de toda enfermedad. Los enfermos no estaban ahí por casualidad, esperaban curarse por medio de las aguas, que aparentemente de vez en cuando un ángel de Dios bajaba y agitaba esa agua. Al suceder eso, el primero que entraba al agua, dice ahí, quedaba sano de cualquier enfermedad quedaba sano. Entonces, por la fama de ese lugar, era de esperarse que una gran cantidad de gente llegara a ese lugar en busca de sanidad. Pero eso también causaba un problema. No todos los que se metían después de agitar el agua, después que el ángel agitaba el agua, no todos los que se metían quedaban sanos, sino solamente uno, solo el primero que entraba. Entonces, ¿cuántas más personas se acercaban buscando sanarse? Era más difícil lograr esa sanidad.
y más tiempo tenían que pasar esperando para alcanzar sus propósitos. Llegaban ciegos, cojos, paralíticos. Entre toda la multitud había un caso especial. No era especial por la gravedad de su enfermedad, porque muchos padecían lo mismo. Era especial por lo desdichado. El hombre llevaba ahí 38 años de estar enfermo. 38 años. Juan no nos dice que había pasado todo ese tiempo precisamente al lado del estanque, pero el versículo 6 nos informa que Jesús sabía que aquel hombre había pasado mucho tiempo ahí. Jesús sabía que el hombre tenía mucho tiempo ahí. Y dado a ese dato de que el estanque estaba cerca de Jerusalén, estaba a las puertas de las ovejas, estaba cerca. Nosotros podemos suponer que todos los peregrinos, todos los que llegaban a esa fiesta, veían a esos necesitados, veían a esos enfermos. Lo más seguro es que a este paralítico lo conocían muy bien. Tenían 38 años de estar ahí postrado. Entonces, a lo mejor aquel hombre era el enfermo más famoso de la multitud que estaba ahí alrededor del estanque. Tenía mucho tiempo de estar ahí, todos lo veían. Pero vemos la acción de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Véeme el versículo 6, la última parte, donde está una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús, compadecido, en virtud de su naturaleza amante, compasivo, le está preguntando a este paralítico: en medio de tu enfermedad, ¿todavía tienes la esperanza de sanarte? Cuando Jesús le preguntó si quería sanarse, mire que el hombre no respondió con fe, sino con una queja. Por supuesto que él quería sanarse, pero nadie lo ayudaba. Al contrario, todos lo pasaban por alto, de manera que nunca lograba ser el primero en alcanzar el agua, en alcanzar a llegar al agua. El enfermo de entre los demás enfermos no ha pasado desapercibido por Jesús. La iniciativa de sanar, en este caso, parte de Jesús, viene de Jesús, movido por su amor, por ese amor Él mismo, que estaba revestido de misericordia. Así que, de nuevo, es interesante ver que la iniciativa en este relato queda completamente con Jesús, viene completamente de Jesús. Juan no da la menor base para dar por sentado que el hombre tenía fe. No dice. Solo se quejó. Su respuesta fue una queja a la pregunta de Jesús. La respuesta del enfermo, la respuesta de un enfermo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No era una respuesta, era una queja. La actitud, la situación de esta persona era muy difícil, era precaria, no solamente porque era enfermo, sino porque estaba abandonado también. ¿Qué dijo él? Nadie me mete al agua, nadie me lleva, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús le dice: levántate. ¿Le estaba sugiriendo? No. Le estaba ordenando, le estaba dando un imperativo, y el imperativo sugiere obediencia inmediata. Levántate, levántate, toma tu lecho, cárgalo, llévalo, levántate. Él tomó una acción hecha de inmediato.
Levantó su camilla, su colchón, su colchoneta, lo que tuviera ahí. Él la levantó. Y mire que esta cláusula connota que el mandato debe ser cumplido al instante. Jesús, al dirigirse al paralítico, lo hace con poder, lo hace con autoridad. Levántate, vamos, arriba, inmediatamente, levanta tu cama movible, camina. La orden que Jesús le da de caminar, de pasear con su cama a cuestas, es la garantía de que el milagro no solamente es evidente a los demás enfermos, sino ante todos los que lo conocían, porque muchos pasaban por ese lugar y conocían a este paralítico, lo conocían bien, y ahora lo van a conocer y lo van a ver como una prenda visible, tangible, algo extraño, algo raro. Alguien que habían visto allá como un objeto acostado y tirado, ahora lo iban a ver ya útil, como señal del poder sobrenatural de Dios, el poder sobrenatural de Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Al instante dice la palabra, el hombre quedó sano. Inmediatamente, al momento, una acción inmediata. Al instante el hombre quedó sano. Hermanos, Juan no tenía ninguna intención de relatar este suceso como ejemplo del poder de la fe. Si el tema de este párrafo no es la fe del paralítico, ¿cuál será? La clave está en que fijemos o en fijarnos en la iniciativa de Jesús. De la multitud de enfermos presentes, seleccionó a uno que había estado ahí casi 40 años enfermo. Si había estado ahí 38 años, es claro que su casa no era una emergencia. Llegar a su casa no era una emergencia. Había estado 38 años ahí. La casa podía esperar. Lo pudo haber sanado en un momento cualquiera Jesús. Sin embargo, escogió a uno en el tiempo de la fiesta. Según lo que Juan nos dice, la enfermedad del hombre tenía solución. Lo único que le hacía falta era la compasión humana. Le hacía falta la solidaridad humana. Que alguien le ayudara a ese hombre a acercarse. El estanque estaba casi en la sombra del mismo templo, estaba cerca. Si Jesús y los demás peregrinos conocían el caso de este hombre, cuánto más las autoridades del templo, que eran los fariseos, los escribas, los judíos, la mayoría de judíos, se podrían haber organizado en equipo. ¿Qué habría sucedido con la responsabilidad de estos hombres? Imagínese usted que aquí estuviera lo mismo, un estanque ahí que bajáramos. Yo creo que nos organizáramos más. Miren, hagamos fila aquí y nosotros vamos a estar listos y vamos a organizarnos, y cuando el ángel mueve el agua, pues usted va a ser el primero, nosotros lo vamos a meter y así. Organización. No había tal cosa. Hermanos, hemos visto que debemos escuchar la voz de Dios en el pasado, reconociendo que la iniciativa de salvación viene de Jesucristo. Sin embargo, debemos escuchar a Dios, la voz de Dios, así como en el pasado, también en el presente. ¿Cuál era la reacción de las autoridades? Estamos hablando del presente, del pasado, del presente de las autoridades de aquel templo. Y lo que Juan relata ahí en el versículo 10 nos debe dejar sorprendidos. ¿Qué dice el versículo 10? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar
tu lecho. Miren, frente al sufrimiento, ¿quién tenía compasión de él? ¿No es verdad que es extraña la reacción de ellos? Lo vieron ahí por mucho tiempo, pero no se organizaron para que él fuera el primero en entrar al estanque. Ahora que él andaba caminando, andaba trabajando ya, no te es lícito trabajar en día de reposo. Desde tiempos antiguos, el criterio divino para medir la calidad de los gobernantes de Israel había sido su trato con los necesitados. Los reyes y gobernantes del pueblo se llamaban pastores, lo que indica claramente el tipo de actitud que debían tener aquellos pastores, aquellos gobernantes hacia el pueblo, compasivos, misericordiosos. Entonces las autoridades tendrían que haberse regocijado frente a la restauración de aquel hombre. Pero sucedió todo lo contrario. Para ellos lo importante no fue la nueva capacidad del hombre en usar sus piernas, en caminar, en correr, sino que veían ellos que la está empleando para el mal, para el mal. Le dijeron: no te es lícito caminar, cargar tu lecho, no te es lícito. Para las autoridades, aquel hombre había estado 38 años completamente invisible, en el anonimato. Solo llegó a ser visible cuando violó la ley. Solo llegó a tener importancia cuando quebrantó las reglas. Las autoridades no tenían interés en la necesidad del rebaño, sino solamente en sus leyes, en sus reglas, en las cargas que ellos mismos habían puesto. No tenían ojos para ver la mano de Dios en el presente, sino solamente en el pasado. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos eran personas de prestigio, eran personas de poder. Algunos eran ricos, otros no, pero todos manejaban algo de poder, algo de gloria, algo de prestigio humano. Sobre todo los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín eran personas de poder. Por eso les era sumamente difícil escuchar la voz de Dios en el presente. Por eso les convenía escuchar la voz de Dios solo en el pasado, monaural, no estéril. Y vemos ahí los actos reveladores de Jesús. Con un solo acto, Jesús desnudó las pretensiones de las autoridades. Estas hablaban de la ley como la fuente de vida y se presentaban como fieles cumplidores y guardianes de ella. Sin embargo, dejaron a aquel paralítico en su miseria por casi 40 años. Y cuando Jesús lo curó, las autoridades no respondieron con regocijo, sino que buscaban matar a Jesús por violar la ley. ¿Qué aplicaciones sacamos nosotros para nosotros? En un mundo, en nuestro mundo, no falta gente como aquellas autoridades judías. Jesús entendía el poder de las acciones concretas. Con un solo acto bien seleccionado, descubrió la hipocresía de las autoridades. No se metió en denuncias verbales, solo actuó. Asumió la tarea que les pertenecía a ellos. Una parte importante del reto de este pasaje para la iglesia de hoy, entonces, es que sigamos el ejemplo de Jesús. Hemos visto esta tarde que debemos escuchar la voz de Dios, hermanos. En el pasado, reconociendo que de Él es la iniciativa de salvación, así como también debemos escuchar la voz de Dios hoy, en el presente.
Por lo tanto, escuchemos la voz de Dios, que siempre está llamándonos a hacer cambios. Siempre nos llama al arrepentimiento, siempre. Si estamos, hermanos, gozando de prestigio, de un buen apellido, un buen espacio en el gobierno, no tenemos el más mínimo interés en cambios, quizás, pero a veces, o más bien nos conviene escuchar la voz de Dios en el pasado, y nos conviene escuchar la voz de Dios en el presente. De esta manera, Dios llega divinamente a los inconversos, milagrosamente a los inconversos, a los que necesitan de Dios, a los enfermos espirituales. Pero ¿cómo estamos nosotros? Tenemos la voz de Dios en el pasado, donde se nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el pasado, Dios lo dijo. Ahora veámoslo en el presente, apliquémoslo en el presente. Vamos al mundo necesitado predicándoles el evangelio. Es un llamado, es un tiempo de cambio, de escuchar la voz de Dios en el presente. Si no lo estoy haciendo, debo hacerlo. Debemos hacerlo. Hermanos, vemos nosotros como los fariseos, los escribas, miraban lo que había sido escrito en el pasado, pero no cómo debía funcionar en el presente. El Dios les había dicho a ellos: misericordia quiero y no sacrificio. Pero ellos en el presente no estaban aplicando la misericordia. Entonces, en Juan nosotros encontramos dos modelos diferentes de cómo escuchar la voz de Dios. Las autoridades que escuchaban con un solo oído, Jesús escuchaba con ambos. Los líderes tenían el oído puesto solamente en el pasado. Jesús ponía uno en el pasado y el otro en el presente. ¿A dónde tenemos nosotros puestos nuestros oídos? Hay mucha necesidad, no solo de enfermedad, hay mucha necesidad económica, necesidad de comida, de vestuario. ¿A dónde tenemos nosotros nuestro oído? ¿Estamos oyendo estéreo o solo monaural, solo en el pasado? Apliquemos la palabra del Señor en nuestra vida y que ella nos anime, ella nos motive, nos invita siempre, y actuemos como hizo Jesús. Jesús actuó, sanó a aquel hombre. En cuanto los fariseos habían visto por años a aquel hombre ahí y no habían hecho nada. Que la palabra del Señor nos siga hablando día a día, y que podamos nosotros más luego activarnos para predicar el evangelio, para visitar al necesitado, para visitar al enfermo. Oramos al Señor. Bendito y soberano Dios, te agradecemos en esta hora, en esta tarde, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu piedad, pidiéndote, Señor, que nos perdones, porque a lo mejor hemos estado, Señor, solamente leyendo tu palabra, pero sin actuar. Vamos por el camino, vamos por las calles, y no nos incomoda en la menor nuestra actitud, la tristeza, el dolor, la pobreza, el llanto de aquel que no tiene tu perdón aún. Permite, Señor, que esta palabra nos haga más sensibles, Padre, a la necesidad del hombre,
a la necesidad de los niños, a la necesidad de los ancianos, y nos movamos a misericordia, en amor, en gratitud a ti por todo lo que nos has perdonado, por todo lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.